Y así le damos la bienvenida a la doctora Marta Serga, directora del área médica del Instituto Ángel Rojo, a propósito del Día Mundial del Síndrome Mieloplásico que se conmemoró ayer. Muy buenas tardes, doctora Serga. Karina Colioca la saluda. Bienvenida a la radio de la universidad. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el público oyente. Muchísimas gracias por estos minutos que nos brinda aquí a la radio de la universidad, doctora. Y quisiéramos comenzar por esto que se conmemoró ayer, ¿no? El Día Mundial del Síndrome Mieloplásico. ¿Qué es y por qué ayer? Los síndromes mielodisplásicos, ¿sí?, consisten en una enfermedad de la célula madre de la médula ósea, de lo que se llama la stem cell hematopoyética, que es la célula progenitora de la médula ósea. Imaginemos que la médula ósea es como si fuera una fábrica, que tiene que fabricar glóbulos rojos, que tiene que fabricar glóbulos blancos y plaquetas, y que tiene que verter a la sangre periférica, digamos, esa producción, ¿sí? Sí. En los síndromes mielodisplásicos, lo que existe es un defecto en esa fabricación, de manera tal, es como si fallara, imaginemos como si fallara el acoplamiento de las distintas piezas, y entonces la médula fracasa a la hora de verter a la sangre lo que tendría que ser su producción. Por eso es que en sangre periférica va a haber una disminución, ya sea de los glóbulos rojos, o de los glóbulos blancos, o de las plaquetas, o incluso de varios de ellos, digamos, o sea, pueden estar afectadas las tres series, ¿no? Y paradójicamente, cuando uno estudia esa médula ósea, que es una médula ósea muy rica, pero que ha fracasado, tiene lo que se llama una hematopoiesis ineficaz, o sea, ha fracasado en producir esos elementos normales. Es como que hay muchas de esas piezas de células progenitoras acumuladas en la médula ósea. Es una patología que es un poco más frecuente en el adulto mayor, pero también puede verse en el adulto joven, y en verdad existen distintos tipos de síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Algunos en los cuales la afectación es exclusivamente en la serie roja, o sea, en los glóbulos rojos, y lo característico es la anemia, que justamente por cómo es la fisiopatología de esta enfermedad se las llama anemias refractarias. Son esas anemias que no responden a los tratamientos habituales con hierro o con otras vitaminas, porque no dependen de un defecto, digamos, en esa materia prima, sino que dependen de un defecto en la maduración de los elementos de la médula. Hago una consulta. ¿Cuán frecuentes son estos síndromes mieloplásicos en la población? Digamos, como hay varios tipos diferentes de síndromes mielodisplásicos, hay algunas formas que son un poco más frecuentes que otras. No es una patología demasiado prevalente, es una patología que debe ser investigada y manejada por el médico hematólogo, y vuelvo a decirle que hay distintos subtipos de estas patologías, en las cuales a veces hay una afectación relativamente leve en alguna de las series del hemograma, y hay algunos otros cuadros dentro de este conjunto de entidades en las cuales, además de la disminución de los valores normales en el hemograma, pueden aparecer algunas células de aspecto más inmaduro en la médula ósea, y entonces son los que llaman síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, que tienen como una cierta predisposición a transformarse en enfermedades más graves, como algunas leucemias mieloides, ¿no? Agudas, pero son un grupo, no solamente de ellos. Sí. Doctora Serga, ¿cuánto se puede prever, no? Siempre hablamos de la importancia de la medicina preventiva y de hacerse los controles y demás. ¿Cuánto se puede prever un síndrome de estas características? La primera manifestación es, en general, alguna alteración en el hemograma, ¿sí? Ya sea una disminución de las plaquetas, o una disminución de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos. Pero desde ya quiero llevarle, digamos, la tranquilidad en el sentido de que la mayor parte de las alteraciones que uno puede detectar en un análisis de rutina y en un hemograma no corresponden a estas entidades más severas, digamos, sino, por ejemplo, digamos, las anemias, que es una patología altísimamente prevalente. En general son cuadros
que dependen, digamos, tienen otro origen, a veces son deficiencias de hierro o deficiencias de algunas otras vitaminas. Solamente hay justamente una minoría de esas alteraciones del hemograma pueden corresponder a síndromes mielodisplásicos. Claro. En general, frente a esa alteración detectada en un examen quizás de rutina, lo que esto amerita una derivación al especialista, porque es el hematólogo el que va a ser el encargado a través de la exploración del estudio de sangre periférica y a través del estudio de la médula ósea y de otros exámenes complementarios más, poder ponerle el nombre y apellido a la entidad, ¿sí? Y de esa manera que el paciente reciba el tratamiento que corresponda, ¿no? Porque son todas entidades que tienen un tratamiento adecuado. Claro. Y dentro de esos tratamientos, ya que hablamos de eso, ¿esta es una patología reversible? ¿Se cura? ¿Es una patología que hay que tener se puede lograr una buena calidad de vida, pero no se cura del todo? ¿Cómo es? La decisión, digamos, de cuál es el tratamiento más apropiado para los síndromes mielodisplásicos tiene que ver, en primer lugar, con, digamos, el subtipo de síndrome mielodisplásico frente al cual estemos, ¿sí? Poder clasificar adecuadamente qué subtipo de síndrome mielodisplásico tiene ese paciente. También depende, obviamente, de la edad del paciente, porque es una patología un poco más prevalente en el adulto mayor, y entonces el tratamiento también va a estar ajustado a esa condición, ¿sí? Y de las comorbilidades que pudiera tener. En las formas, digamos, más leves, por así decirlo, lo que se llaman síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, son pacientes en que habitualmente pueden ser tratados con algunos medicamentos que estimulan la producción de los elementos en la médula ósea, como puede ser, por ejemplo, el uso de la eritropoyetina, el tratamiento de las anemias, o el uso de lo que llaman factores estimulantes de colonias para mejorar la cifra de glóbulos blancos. Cuando estamos en presencia de formas más severas de los síndromes mielodisplásicos, estos que llamamos síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, en ese caso el tratamiento habitualmente se realiza con un conjunto de medicamentos, se los denomina drogas hipometilantes, que lo que tratan de hacer es de alguna manera reordenar o reorganizar esta médula ósea que está un poco desorganizada. Y entonces eso mejora los valores, en general, mejora los valores del hemograma. En formas muy severas de los síndromes mielodisplásicos y en pacientes jóvenes, pueden tener algún lugar los trasplantes de médula ósea, ¿sí? Pero estamos hablando de pacientes jóvenes, estas formas de mielodisplasia que preceden a veces en algunos casos a cuadros leucémicos. Al igual que el resto de las patologías que se tratan allí, ¿esta es una patología que se puede atacar de manera multidisciplinaria? Sí, por supuesto, porque si bien es una patología propia del resorte del hematólogo, pensemos que este es un paciente que en algunos casos puede tener requerimiento transfusional, por lo tanto va a ser crucial el rol que tienen los hemoterapeutas. Puede ser un paciente que si sus glóbulos blancos están bajos pueda tener alguna intercurrencia infecciosa y ahí obviamente van a ser de enorme valor la colaboración que nos den los infectólogos. La verdad que no existe forma de tratar ninguna de estas patologías que no sea bajo una mirada multidisciplinaria. Eso es algo crucial. Doctora Marta Serga, directora del área médica allí del Hospital Ángel Rofo, nosotros le agradecemos un montón estos minutos que nos brindó aquí a la radio de la universidad. Es un tema súper interesante. Cuando hablamos con la gente de allí del Rofo, siempre digo lo mismo, ¿no? Decir la palabra cáncer a veces es algo que nos asusta un montón, y tener la palabra de cada uno de ustedes que con toda la responsabilidad y todo el saber nos acercan a estas patologías, sacándonos el miedo, ¿no? E informándonos, y digo, esto me parece que es una muy buena forma de ayudar a la comunidad que tanto nos ayuda aquí en la Universidad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Karina, y un saludo grandote para todos ahí en la mesa.